Bueno, estamos en el 30, ¿no? Que el problema vimos que tiene de todo esto de la falta de fe, ¿no? O sea, como, fíjense que los discípulos mismos, ellos como que no debemos preocuparnos, fíjese que ¿se acuerdan que añaden los discípulos? Añádenos más fe. O sea, ¿por qué? Porque debemos crecer en la fe. Debemos, por eso que venimos acá a aprender la palabra de Dios, que no estamos todo el día haciendo un ruido tremendo, por ahí es alabada al Señor, sino cantamos un cántico al Señor, celebramos contento, pero Dios nos quiere hablar, a instruir nosotros, ¿no? Y es por la palabra que debemos crecer en fe, porque por eso que a veces venimos a ir a los tumbones, venimos cayendo y venimos, y capaz que llegamos con unos tremendos porrazos, estamos hablando solamente por la gracia de Dios, pero Él nos dice que debemos crecer en fe y en conocimiento, aprender a confiar en papá, de que Él, vamos seguro de la mano con Él, que Él tiene la mano y dice, yo te vengo llevando, hijo, confiar, no sé si han tenido, yo no he tenido un padre y una madre, o sea, mi madre la ha tenido, pero a mi padre no lo conozco, ¿no? Pero sí he aprendido a confiar por el Espíritu de Dios en nuestra Escritura, ¿no? Sé que cuando he pasado por sombras de muerte a veces y me he quejado muchas veces me he quejado, ¿no? O sea, no puedo decir que no, pero he aprendido a confiar y a seguir, bueno, debo perseverar y debo seguir a pesar de todo, ¿no? Vemos que eso, que muchos se van y dejan el cristianismo, ¿por qué? Porque los afán y esto lo hacen que se quede. ¿No? Entonces vemos con esto, el 31 dice, no afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué veremos, con qué nos cubriremos. Eso no se preocupe con eso. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, ciertamente vuestro Padre Celestial sabe que tenéis idea de todas ellas, ¿no? Fíjese que Dios es soberano y sabe todo eso. Entonces, yo todo lo expliqué, sí. Vamos a abrir en Salmos, sé que está en Salmo 37, versículo 4, ¿sí? Salmo 37, versículo 4. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a aplicar este programa. No cierre, por favor, ya que tiene ahí en Salmo 37, 25, pero ahora vamos a aplicar lo que dijo Carito. Deleítate que en Jehová Él concederá los deseos de tu corazón. Otro texto mal interpretado, ¿no? Debes conceder el deseo de Jehová y entonces Dios te va a dar todos los deseos. ¿Qué quieres? La mujer, el auto, una vez más, ¿no? Pero vamos a interpretarlo rápido porque si no vamos a tener una hora con este texto. Cuando yo me deleito de, no sé, viene de comer, tiene un helado, algo y ya cuando yo me deleito en Dios, o sea, algo así, dice que las demás cosas de Dios. Pero aquel que es cristiano y busca las cosas de Dios, es espiritual. Entonces se deleita en las cosas espirituales. Entonces Dios le va a dar a conceder las cosas espirituales, todo lo que él necesita para su vida cristiana, para que sea formado en la imagen de Cristo. Está hablando de que él le va a dar todas las cosas necesarias de eso, ¿no? Pero vemos que ellos lo malinterpretan, ¿no? Y que Dios se va a dar todo esto. No. Si yo me deleito en Dios, no me deben dar las cosas del mundo. Entonces será así, ¿no? Le Salmo por favor 35, versículo 25. Fue joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que descendió. Un poquito más fuerte. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga acá. Ahí está. Hay mucha gente que yo he hablado. Sí. No sé si salió en la grabación, pero mira. He hablado con alguien muy conocido y me sacó este texto, ¿no? Pero si como le prediqué a través de un hombre, ¿no? Veamos la palabra que dice ahí, dice el justo. Bueno, está hablando del justo, aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Para empezar, es una promesa y tiene, fíjese, algo, ¿cómo se diría? Como le dicen en la palabra, sería, hay un requisito, sería, ¿qué es? El justo. No es para cualquiera, es para el justo. Dice, no he visto un justo que mendigue pan, ¿no? O sea, Dios le va a dar siempre lo necesario para comer, para que tenga, para sustentar él y lo de su casa, ¿no? Entonces vemos que Dios tiene promesa, no hay que preocuparse, porque la palabra de Dios, fíjate, Dios mismo está diciendo, yo no he visto nada de mis hijos que estén mendigando, o sea, siempre, o sea, que no quieran lo que le doy, como los que yo le daba el maná, y dijeron, no queremos esto, pero yo le daba todo el día el pan, solo que por ahí no querían eso,
queremos carne, queremos, ¿cómo dicen? Ajos, queremos todas las que teníamos antes, porque antes está bien, pero yo le daba para que tengan, solo que no querían eso. Entonces Dios da. Entonces hay promesas que Dios sí da, entonces dice, no es que deben afanarse, Dios dice, yo le voy a dar. Por favor, no quiero pasar este estudio sin leer esto, que la otra vez no lo podía encontrar y ya lo encontré, por la gracia de Dios, en Ageo, si me permiten que lo encuentre, el profeta Ageo, porque es un profeta chico, perdón que me ríe, pero está medio difícil de encontrarlo, ¿no? Se puede Sofonías. Ah, Malaquías, Zacarías, pero de atrás para adelante es Malaquías Zacarías, y Ageo. Zacarías, no, Ageo. acá está Ageo, gracias, claro. Soy el nombre bien, claro, que maneja la Biblia, ¿eh? Ageo 1, del 2 al 11. ¿Empiezo? Ageo 1, del 2 al 11, dice así. Ageo, el capítulo 1, del versículo 2 al 11, dice así estamos terminando, dice. Jehová de los ejércitos habla así, diciendo, este pueblo dice, ¿no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Versículo 3. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, si esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. 6. Sembráis mucho está bien, porque acá tengo una versión 1908 de otra forma. Y recogéis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda al jornal recibe su jornal en trapo o rasgado. Saco roto, gracias. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y haced poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Versículo 11, el último. Y llamé la sequedad sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre los aceites y sobre todo lo que la tierra produce y sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo el trabajo de mano. ¿Qué había pasado? Una vez más vemos al profeta, que no me estoy tentado, pero no de esta gente que habla de los profetas, que el profeta venga a traer. Fíjate que cada vez que venía el profeta, venía a prevenir. No es que sea dentro del profeta, pero me debe abstener y yo solamente voy a interpretar el texto porque si no me voy a ir para otro lado. Esta gente se estaba preocupando solamente de que, dice que el templo de Dios, ¿se acuerdan que en esa época, estaba siendo descuidado? Ellos se preocupaban, vamos a levantar nuestra casa, vamos a ver, ¿por qué? Todavía no es tiempo, vamos a hacer esto. Y Dios, entonces dice, ¿qué pasa? Le llama la atención por medio del profeta Ageo, ¿no? Diciéndole que él iba a mandar, se queda y todo eso iba a cerrar el cielo y no lo iba a estar bendiciendo. ¿Por qué? No se estaban preocupando de las cosas de Dios. Y él dice, busquen ser, le está diciendo que reedifiquen el templo de él. ¿No se acuerdan del primer Corintios 18 de que nosotros somos el templo? Pero, ese texto para que me haga pie al versículo que vamos a seguir ahora, que es el que tenemos a la entrada de casa, y yo, no es que es un texto que viene de mi juventud, o sea, hace muchos años, ¿no? Que fue el texto, creo que, se me pregunta, ¿qué texto? Yo le digo, Mateo 6, versículo 33, le digo, ese es mi texto. Fue el texto que me acuerdo que cuando tenía 20 y pico me marcó la vida, ¿no? Este es el gran texto que siempre lo llevé conmigo, que dice así, más buscar primeramente el reino y la justicia de él y todas las cosas que serán en mi vida, ¿no? Es un texto que antes de ser cristiano lo conocía, me acuerdo. Lo tenía marcado siempre, ¿no? Creo que en mi mente estaba. Y entonces, es como el profeta Ageo, ¿no? Que le está diciendo, se están afanando, se están vistiendo, se preocupando en estas cosas y dejaron mi templo desolado. Entonces, fíjate que lo mismo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, diciendo, buscad primero el reino de Dios y después esas cosas Dios se las va a dar. Vemos que en esa época los cristianos también, por decir cristianos, ¿no? Porque también no existía la palabra cristiano, pero ellos se preocupaban por esas cosas, por las casas, por la vestidura, por lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque son las afanes, las preocupaciones de este mundo, ¿no? No quiero dar el ejemplo siempre el mismo ejemplo que doy yo.
O sea, sí, creo que nunca me ha afanado, siempre la ropa nunca me ha faltado. Incluso cuando no tenía mis zapatillas de día, me encontraban que las zapatillas cool, las pegaba, las cosía, y aquellos que no me conocen, incluso en mi ciudad ni sabe lo que hacía, me encontraba las zapatillas por me acuerdo la parte de arriba, y me encontraba a una cuadra y me encontraba la parte, es esto, me encontraba esa parte de arriba y lo que va abajo me la encontraba a una cuadra, me acuerdo. Y yo me agarraba y me las cosía, me acuerdo. Me cosía todo con un hilo que yo tenía que me encontraba también y me formaba. Me acuerdo que me debía encontrar en una cuadra y a 100 metros me encontré la otra parte de abajo. Y igual tenía, ¿no? Igual seguía y seguía. Yo creo que debemos seguir adelante, ¿no? Y muchas otras cosas que siempre, cuando puede ser cristiano también, ¿no? Que nos revolvíamos, yo me acuerdo que para tener las cosas, pero ¿qué pasó? Siempre Dios nos mantuvo en su camino, ¿no? Y hoy hasta el día de hoy ya, de verdad, no hago más eso, pero me ha quedado, me acuerdo, en mi mente. Hoy, gracias a Dios, yo, por lo menos este último tiempo me ha bendecido con ropa nueva, ¿no? Y me ha vestido con ropas incluso que ni siquiera las podía comprar con todo mi sueldo, pero... Y me ha dado, y no me he preocupado, ni me he afanado, solamente he hecho lo que estaba acá, confiar en Él, y orar y buscar en Él. No quiere decir que es una promesa que ustedes van a recibir eso, ¿no? Dios por ahí tiene otras cosas, ¿no? Para cada uno. Bueno, pero eso es lo que debe hacer, ¿no? Dice, no poner el 724 por el mañana, porque mañana se tocará de sí mismo, va a cada día su propio mal. ¿No? Entonces, ya decía que no se preocupen por el mañana, por mañana. ¿Por qué? Porque ya mañana se tocará de sí mismo. Es una forma de decir, ¿no? No es que mañana, el día haciendo algo, mañana me preocupo por lo mismo, ¿no? Quiere decir que ya mañana va a haber más problemas. O sea, ¿para qué? Yo me acuerdo, leía en el libro, perdón, que yo lo he tirado, ¿no? Sobre autoayuda y psicoanálisis y todos esos libros, que decía que la preocupación es un pago anticipado por algo que todavía no ha sucedido. Me acuerdo que decía nuestra escritora. Usted está pagando por algo, una preocupación pagada por algo que todavía ni se ha concretado en el plano real de su vida. O sea, ni siquiera, sí, usted ya pagó un adelanto. ¿Cuál adelanto? La preocupación. Entonces no, es un libro que, bueno, preocúpese por la vida, por supuesto. Por eso sirve, pero no es como la vida, ¿no? Vamos a ver unas cosas y vamos cerrando. En Proverbios 2, versículo del 1 al 9. Proverbios 2, del 1 al 9. ¿Quiere leerlo? Yo leo Proverbios 2, del 1 al 9. Y así, hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, la prudencia vieres tu voz, y si como la plata la buscares, y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo de los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva los caminos de los santos. Y entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Fíjese, y cuando la sabiduría entrara en tu corazón, la siempre fuera dulce a tu alma, ¿no? ¿Qué es lo que nos manda a Dios entonces a que busquemos? Si tomar las palabras y guardar los mandamientos, que busquemos constantemente, en vez de los afanes que estemos buscando, que la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Para poder ponerlo en práctica. Recuerdo que me leyó claro, me acuerdo si me acuerdo el Salmo de 37:4, encomienda a Jehová tu camino. Debemos buscar eso, ¿no? Eso es lo que debemos buscar, la justicia de Dios, hacer la justicia de Dios, buscar sabiduría, conocimiento, con el fin de agradarle a Él, ¿no? Ese es lo que Dios nos manda a que debemos estar buscando. Vamos a dar unos ejemplos de qué sí nos debemos preocupar. Espero que pueda tenerlo. Acá capaz que no lo tengo, pero si no lo tengo lo voy a decir antes que me olvide, por favor, porque no creo que lo tenga. Lo tenía anotado la otra vez. A ver si me permiten un segundo. Me dan un ejemplo. Es algo que solamente espero que me tengan paciencia. Tengo que buscar un texto que no lo tengo, y justo me vino a la mente que está en Filipenses. Y es un siervo que siempre me llamó la atención, ¿no? Que es Timoteo. Filipenses, pero no me acuerdo en qué parte está. Si lo puedo encontrar, bien. Donde dice que ninguno se ha preocupado por nosotros, y habla Pablo, dice que Dios le mandaría a Timoteo. Acá está. Es Filipenses.
2, versículo 19 al 21, por favor. Filipenses 2, del 19 al 21. Fíjese, dice, soldado de la cruz. Es así. Más espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, porque yo también me animé a saber de vosotros. Porque, fíjese lo que dice, ¿no?, este hombre, de este varón, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos. Fíjese, a ninguno. Se imagina, Pablo tenía muchos ancianos, porque él estaba rodeado. Imagínese que un pastor diga, no tengo a nadie, solamente a tal persona, a enviaros. Que debe ser algo feo, ¿no? Tener a tantas personas y a tanto al lado, y está escribiendo, y diciendo, que está queriendo Pablo, está queriendo, no tengo a nadie. Entonces, ¿what? ¿No? Y yo, sí, son buenos, pero ninguno como Timoteo. ¿Por qué? Si ¿qué es lo que ¿qué es el afán de Timoteo? ¿Qué es lo que te preocupaba? Pronto Timoteo, ¿para qué? Yo también, a mí me para saber, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos. La palabra sentimiento es isi sosuke, quiere decir del mismo espíritu. Uno que piensa igual que yo, uno igual que el ministro que pasó, uno que piensa igual. Él no está preocupado, ay, de estas cosas, y en realidad no, piensa igual que el ministro. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, no quiero, mamá? Estaba, con el otro era este hombre, Bernabé, y el sobrino que era, el sobrino se llamaba Marcos. Y el hombre, el otro era Pablo. ¿Se acuerdan que tenía una misión para ir? Y Pablo dice, no lo quiero. ¿Por qué? Porque es un chico. No me sirve. Y Bernabé dice, no, porque me sirve, se guió por los sentimientos. Familiar mío, es mi sobrino. Está bien, guíate por los sentimientos, pero no. Yo quiero una para la misión conmigo. Bueno, y entonces después Pablo lo llama. Ya parece que después creció, el joven Marco crece, y Pablo lo llama a llamar, y tráeme el capote, le dice, ¿se acuerdan? Y trae a Marcos, que me escuchen, ya había crecido después. Pero en ese momento no, ¿se acuerda? O sea, en el ministerio no lo quería porque era chico, pero después lo manda a llamar. Entonces, la palabra sentimiento es isosuke, quiere decir el mismo espíritu, es uno como yo. ¿Sí? Fíjese, dice, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos a quien genuinamente se interesa por vuestras cosas, porque todos buscan las cosas propias y no las de Jesucristo. ¿Ves? Todos se afanan por las cosas de ellos. ¿Qué? Incluso los cristianos se afanan, pero hay muy pocos cristianos que dicen, yo voy a servir a pie de este siervo y me voy a preocupar. Entonces yo voy a mandar a él, porque él me va a representar como si yo fuera mismo, como si yo mismo estuviera yendo a ese lugar. Porque yo veo en su obra que él se preocupa, en su vida diaria, lo estoy viendo como él es. Es bueno eso, ¿no? Que haya escrito eso, ¿no? Para que todos aprendamos. Entonces yo también aprendo. Yo me pongo en el digo yo no llego a ser como Pablo, digo yo. O sea, me pongo en el lugar, no que predico para tirar palo a los demás. Me pongo yo primero, digo, a ver. No, yo no soy como Timoteo, ¿ves? ¿Por qué? Yo voy a trabajar, tengo que hacer esto, aquello. Y entonces, a veces nos quedamos cortos, ¿no? Pero está para que nos podamos mirar, ¿no?, las cosas y podamos seguir creciendo, ¿no? Estamos avanzando en tiempos cortos. 1 Corintios 7, 32 y 33, vamos a ver, estamos viendo algunas cosas que se afanaban y se preocupaban en la iglesia, ¿no? Un poquito de todo. No se preocupen que yo también estoy mirando las hojas del reloj. 1 Corintios 7, 32 y 33. Claro, justo estoy leyendo eso, me canto los Corintios. 1 Corintios 7, versículos 32 y 33. Dice, si quieren leerlo, leo yo. ¿Leo? Dice así. Quisiera, acuérdense que en esa puede aparecer de otra forma, La mía del 32 es así. Quisiera que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido. Ahí está. Está hablando de preocupaciones en la iglesia. ¿Qué se preocupaba? No se le mandaron una carta para que le contestaran un par de preguntas. Entonces, ¿quién se quiere? El soltero se debe preocupar de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Por qué? Porque está libre, no tiene una mujer que tiene que trabajar para sustentar a la familia, los hijos. Entonces él puede servirle libremente al Señor. No tiene ninguna cosa, decía, no. Pero sí que es casado. Pero el casado se preocupa. ¿De qué se preocupa? De las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido. El casado es más difícil, no es que agradar a su mujer, pero para servirle. ¿Por qué es más difícil? En el sentido que el casado ahora se debe preocupar por proveer para los suyos y de su casa. En ese sentido,
el soldado está más libre de poder servirle al Señor, como, pero el casado no, ha sido dividido. ¿Por qué ha sido dividido? En el sentido de que ahora se debe ocupar de su mujer, porque la mujer va a querer hacer... Es algo que debe hacer ahora, ¿no? Es algo que es bíblico. Ya no está más libre para poder servirla como antes, ¿no? Así que, de aquellos que estén casados, de aquellas mujeres, si es un ministro o alguien, o sea, alguien, deben ayudar en la tarea entonces de este hombre, ¿no? Vamos a ver otras preocupaciones. 1 Corintios 12, versículo 25, me estoy moviendo lo más rápido que puedo. 1 Corintios 12, 25, dice así: para que no haya, no sé si me dice en la traducción esa del 1960, pero acá dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. ¿En esa que aparece desavenencia? Bueno, para que no haya desavenencia, después lo dejamos para otra vez, no sé qué será, para que no haya desavenencia en el cuerpo, o sea, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Pero vamos a ver lo que estamos buscando. Que se preocupen los unos por los otros, la palabra que a nosotros sí no preocupa, por decir. Pero haciendo que se preocupen los unos por los otros. ¿Ves? Pablo lo que está diciendo es que nosotros, o sea, nos debemos preocupar los unos por los otros. O sea, si mi pie, o sea, si claro ya tengo frío, las manos me voy a poner camperita. ¿Por qué? Porque se preocupa, si tu pie tiene frío, cuando estaba allá, digo, me está rompiendo bien, porque tengo frío, me preocupo. ¿Por qué? Porque es parte mío. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos preocuparnos los unos por los otros. La verdad que vemos acá en la escritura que, sino que todos los miembros se preocupen los unos por otros. Entonces, ¿qué es que debemos preocuparnos? ¿Qué debemos? Porque acuérdense que a veces decimos, bueno, sacamos lo malo, pero debemos llenar de bueno para que eso malo no venga. Bueno, si no me preocupo, ¿por qué es el problema de mucha gente que dice, ay, no sé cuál es la obra de Dios, qué debo hacer? El problema viene del egoísmo, del yo, de querer ser yo, de conformarme para mí, yo. Cuando nos preocupamos y nos centramos en la obra del Señor, nos preocupamos en ayudar a los demás, en ver las necesidades del más débil, de aquel que está caminando más despacito. Esto no tiene tiempo, ¿cómo dice Daniel? ¿Tenés tiempo de aburrirte, Daniel? Le digo yo. No conozco esa palabra. ¿No? ¿Por qué no te entretenés en algo? No tengo tiempo, yo estoy entretenido, digo, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque ya he dejado el egoísmo de centrarme en mí mismo para centrarme por aquellos que han sido escogidos, aquellos que faltan ser llamados, y debemos centrarnos en eso, ¿no? En aquellos que tienen necesidad, ¿no? En eso debemos preocuparnos. Segundo de Tesalonicenses 3, versículo 8, eso no se ¿no? Segundo de Tesalonicenses 3, versículo 8, 3:8 dice así, segundo de Tesalonicenses 3:8. Lo leímos hoy, ¿se acuerdan? Hoy o 2 de la mañana, me acuerdo. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y día para no ser gravosos a ninguno. Fíjate como Pablo, sé que trabajaba con afán y fatiga, ¿no? De noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Ves? Una vez más, Pablo se preocupaba, que se afanaba por el Evangelio, no quería ser gravoso a nadie, y entonces se preocupaba que no, yo voy a trabajar con mis manos para ganarme, para que cuando yo vengo a ustedes, mira, no tenemos las cosas necesarias, no hay problema, yo traigo, incluso traigo para conocer. Entonces se preocupaba, se afanaba, ¿por qué? No decía, no sale el pastor, a ver si la preparan el pastor el domingo. Viene el pastor, le vamos a preparar el pastor. No, Pablo no era así. Viene el pastor, para que vamos a una buena comida. No, él mismo decía, no, pero no me preocupes, traigo yo. Somos todos coherentes en Cristo. No es que viene el pastor y vamos a hacer una rica comida. Ay, el pastor viene, pero no era así. Él se llama afano, me preocupo, incluso para no serle gravoso. Gravoso, o sea, no se me entiende la palabra, para no serle de carga, no ser pesado. No ser, sería que no me tengan que mantener, no me tengan que dar de comer. Eso es gravoso acá. Para que ustedes no digan, viene el pastor, le tenemos que... No, tranquilo, yo vengo también a ustedes a traer la comida, eso. Se preocupaba por eso, Pablo, no se lo gravoso a los demás. No me digamos, no, él no tiene gravoso, yo voy a poner. Ve, pero esas cosas no se predican hoy, ¿no? Y me da lástima, ¿verdad? Bueno, voy a leer 3 de Tomás, lloramos. 1 Corintios 10, 24 y 23. Me parece que no sé que lo leí, pero lo vamos a leer ya. 1 Corintios 10, 34. 10, 24, perdón. Y 24. 1 Corintios 10, 24 y 33. Dice así. 10, 24.
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ves? Una vez en esta escritura. Ninguno esté buscando por las cosas de uno. ¿Por qué? Si no busque el bien del otro. Haz aquel lo que quiere que sea, buscar el bien de él. Y más si es uno en la fe. Más si uno en la fe, buscar bien. El 33 dije que iba a leer, ¿no? Dice así, ¿cómo? ¿Entendelo? Sí. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Ves? Pablo dice, como también yo, dice, las cosas agrado a todos, no procurando el beneficio, ¿ves? No me digas, mira, no quiero ver esas cosas, no dame esto, sino el de muchos para que sean salvos, ¿ves? Él dedicaba su tiempo, no importa dónde esté. Pablo estaba en la cárcel y gracias a Pablo estaba en la cárcel, que por la gracia de Cristo tenemos la carta de Pablo escrita, ¿no? ¿Y qué pasa? Él se preocupó de la obra para que muchos sean salvos. No es porque la obra que hizo Pablo son salvos, no, pero se dejó usar, o sea, por Dios, no por eso. Cuando Dios lo llama, él es usado, ¿no? Por Dios. En el buen término de la palabra, ¿no? En Filipenses 4, Filipenses 4, sí, Filipenses, si lo encuentro, sí, de Filipenses 4 del 6 al 7. ¿Está? Filipenses 4 del 6 al 7, ¿leo o no? ¿Leo? Dice así, por nada esté angustiado, o afanoso, ¿no? Por nada esté angustiado, antes bien, en todo, fíjese, por la oración y la plegaria, sean conocidas ante Dios vuestras peticiones, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dice sobrepuja todo entendimiento, la palabra griega es nous, que quiere decir mente, que sobrepuja la mente, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese esto, lo vamos a tratar de explicarlo rápido. Por nada esté angustioso, o sea, no te afanes por las cosas, o sea, no te preocupes. ¿Por qué? Antes bien, ¿qué debemos hacer? En todo, por la oración, y la plegaria, orar y plegaria cuando ya empieza, una cosa está orando, orar es que se habla con Dios, esto para que entiendan. Y plegaria cuando una persona empieza a rogar, ¿se entiende la palabra o no? Sí, bueno. Sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia, ¿ves? Tenés un problema, tenés algo, debes ir a Dios a orar y pedirle. Que sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia. O sea, pedirle y agradecerle a Él, ¿no? Que sea su voluntad. Y fíjate lo que dice el 7. ¿Dice que Dios va a hacer esto? Ya está, se soluciona todo. No dice eso. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice así, mire. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, o sea, la palabra no es mente, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No está diciendo la palabra de Dios que Dios automáticamente va a ejercer algo sobre esa persona y Dios dice, viene el fuego y lo destruyo y no toquen a mi ungido. No está diciendo eso. Lo que está diciendo que es la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. La palabra entendimiento es nous, es mente, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez la mente. ¿Qué está diciendo? La paz os dejo, la paz os doy, no como la del mundo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Se te va a ir el problema? No, yo te voy a dar paz, dice, a tu mente, para que estés tranquilo. ¿Por qué? Porque el problema, ¿qué hace? Bloquea la mente. O sea, bloquea la mente. La persona no empieza a pensar, ¿cómo se dice? Con cordura, no empieza a razonar. Entonces nuestra mente se empieza como a volver loca por la situación y quiere hacer cosas que por ahí quiere una solución pronto porque Dios no me ayuda. Y yo tengo que hacer esto. Dios no me da la plata, me voy a jugar a quiniela, le voy a engañar a aquel, le voy a cobrar de más, porque Dios no. Dice, Dios va a dar paz a tu mente. No es que se va a solucionar el problema. Dios va a dar paz a tu mente
para que puedas estar tranquilo. ¿No? Y después logrará en la situación, o sacará el problema, o no. Pero eso se trata, no es que hay cosas mágicas, y yo, como he tenido muchas de estas iglesias, y reprendo, he dicho, y atalo para que se vaya el problema, porque viene, no. Dios habla en la mente, como siempre, ¿no? Debemos confiar en su palabra. Creo que ya vamos a cerrar con el último texto, y es en el Salmo 55:22. Si lo quieren leer, si no, Salmo 55:22, es cortito. Y cerramos con esto. 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Ahí está, como dijo Clarita, ¿no? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará caído al justo, si no me equivoco, dijo, ¿no? Ahí está, a él debemos venir, dejar nuestra carga, nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es una carga en pecado? ¿Por qué? Porque el afán, la preocupación es un pecado. Y todo lo que no viene de fe, ¿qué es? Pecado. ¿Por qué? Porque debemos agradarle a Dios. Dice que a Dios le agrada, dice más el justo vivirá por fe. Y si retroceder no agradará mi alma, ¿no? Entonces Dios quiere que confiemos en su palabra. Que Él dice que no va a sustentar, que no ha visto a un justo que mendigue pan. Siempre va a tener lo necesario para comer. Dios va a cuidar de sus hijos. Entonces, sobre Él debemos venir, sobre la cruz, y dejar nuestra carga y confiar solamente en Él. Pero para eso necesitamos algo que se llama fe. Pistin, se acuerda de griego, es confiar. Fe es confianza, creer en Él. Eso es lo que debemos hacer, confiar y creer. Creo que va en contra, ¿no?, de la prosperidad de esa gente, ¿no? Que enseñan que Dios es un Dios rico y que te quiere dar. Cuando Dios, la palabra de Dios enseña otra cosa, ¿no? Bueno, creo que una vez más Dios nos habló, nos instruyó para esta semana, nos mostró que fue una semana muy larga, donde creo que aquellos que han estado al lado mío vieron cómo se rompían las cosas, cómo no llegaba la plata, incluso cosas se han roto para ir al trabajo, teléfono, cosas así, y la fe empezó a ser probada, ¿no? Empezamos a saltar en el fuego, ¿y ahora qué hacemos? Porque mientras toda la cosa está linda, no pasa nada, pero cuando empiezan a caer todo, empezamos a saltar y mirar para arriba, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo bueno es que Dios, tenemos un Dios bueno, misericordioso, y que dice, ¿ves? Si fuera por vos, estás perdido. ¿Por qué estás perdido? Porque no confiaste en mí toda la semana. Te quejaste, incluso pensaste cosas. Y no lo digo por lo que están acá, incluso por mí mismo lo digo, ¿no? Que yo miraba arriba y mi Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo confío en un Dios, ¿no? Que, como me acuerdo, sino que dice 1 Corintios 1:9, me parece que lo voy a, ya lo que lo dije, yo lo que perdón. Pero confío en este Dios, yo fíjese, y cierro con este 1 Corintios, si no me equivoco, es 1 Corintios 1:9. Este es el Dios que debemos confiar, ¿no? Justo lo dije y ahora, a ver si es el texto que yo digo. Es así. ¿Quién es Dios? ¿Por quién fuiste llamado? A la comunión del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es la fidelidad de Dios. Yo confío en este Dios que es fiel, en la promesa de Él, y debo confiar. Si hubiera sido dicho, ay, era por mí, como digo, no, debes predicar y con esto vas a hacer, no. Yo ya estoy muerto, porque ante las pruebas muchas veces yo empiezo a moverme y digo, ¿dónde está el Señor? Y a mí me sirve mucho, ¿no? Entonces digo, estas prédicas son no solo para que escuches, sino para mí, y todos estamos así aprendiendo acá, todos vamos por el mismo camino, acá no hay ungidos ni nada, ¿no? Gracias, entonces, como siempre en esta iglesia decimos, amén.